Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Así, hace 10 años y ya un par de meses, 3 meses creo, que estamos en el aire de Radio Rebelde, desde febrero del año 2016. Apenas comenzado el gobierno de Macri, ya estábamos emitiendo nuestro programa por la señal de Radio Rebelde, que hoy es AM 1570. También nos pueden sintonizar. Ha crecido hasta en la onda. Sí, triplicamos. Para mí la inflación, ¿qué quiere que le diga? Se duplicó de 740 a 1570. Bueno, el que les hablaba era Marcelo Duhalde, que se reintegró al programa. Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Dayana, Nahuel y a los oyentes. Sí, vengo con... ¿Los puños llenos de verdades? No, porque tenía las manos en los bolsillos. Pero sí, con muchas ganas de estar compartiendo, por supuesto. Bien. Decirles que en todas las redes sociales, ya sea Instagram, X, Facebook, y el mismo YouTube, nos pueden encontrar como Radio Rebelde OK. Reitero que siempre hay nuevos oyentes. De hecho, casi siempre aparece un nuevo comentario, un nuevo oyente. La más antigua en los medios de comunicación dice que el público se renueva, ¿no? Sí, permanentemente. Sobre todo ella, que hace 90 años que hace televisión. Sí, y después pueden comunicarse por el 11-2690-8496, mensajes al WhatsApp de la radio, o mensajes a mi celular, que es el 11-3487-4498, 3487-4498, que ya anticipadamente muchos oyentes habituales me van mandando mensajitos y comentarios. También nos puedes escuchar en diferido por Radio CUT o Radio Guión Argentinas, y por supuesto todo lo que nosotros hacemos. Nos puede ver en vivo a través de la página Radio Rebelde OK, o entrando al YouTube, Radio Rebelde de la Argentina, también en los almacenes de los celulares como aplicación en los celulares. Bueno, hay muchas variantes para escucharnos, y después, por supuesto, nosotros vamos a publicar en distintas redes y vamos a enviar a todos los contactos las grabaciones de los segmentos más importantes, ya sea reportajes o ya sea debates que establecemos entre nosotros, o algún recuerdo histórico o algún análisis político que consideramos importante. Bueno, todo eso lo ponemos en YouTube y tiene bastantes repercusiones dentro del contexto de la variedad que hay de oferta, ¿no? Aprovechemos este momento que estás pasando todas las líneas para comunicarnos y todo lo demás, que los oyentes no tengan vergüenza, que pregunten, que critiquen, eso nos alimenta, y lo necesitamos. Queremos confrontar con nuestros oyentes y que participen, porque esto es una necesidad absoluta. Sí, hay varias cosas para discutir, ¿no? Yo propuse como editorial o como presentación de este programa discutir los procesos históricos populares aprovechando el reingreso tuyo al programa, que espero que sea duradero, en el sentido de que vos fuiste contemporáneo de la segunda etapa de Perón en la Argentina, del regreso en el 72, ¿no? Fuiste protagonista muy tempranamente del proceso kirchnerista, porque lo conociste a Néstor antes de ser presidente. Mucho tiempo antes, sí, bastante tiempo antes. Bastante tiempo antes. Viste que hoy voy a traer un discurso que hizo en Dolores, que fue el lanzamiento de su campaña, fue en el 2001 que él lanza su campaña, después del proceso antes del estallido del 2001, ¿crees? Creo que es antes. Bueno, no era un lanzamiento todavía. No. El lanzamiento lo hace en el Dardo Rocha, en La Plata, en el mes de... creo que era diciembre, era cerca de fin de año. Tengo la grabación, que la voy a buscar y la vamos a pasar. Y donde él hace su presentación como candidato y dice lo que va a hacer, y casualmente, cosa rara en este país, es exactamente lo que hizo. Sí, señor. Pero digo, porque en las redes hay un discurso en Dolores, en el año 2001, que
yo diría que es su aparición fuera de Santa Cruz, ¿no? La aparición de él en la provincia de Buenos Aires. ¿Fue en Dolores o en Ayacucho? En Dolores. Ahí por lo menos dice, viste cómo es internet, ¿no? Que ponen que es en Dolores y capaz que es en La Quiaca. Pero No, bueno. pues yo recuerdo que otro de los compañeros que estaba desde el principio con Néstor, el vasco, ¿cómo se llama? Ahí se me borró el nombre, Bueno, no de Ayacucho, que fue a un dirigente del interior de la provincia de Buenos Aires. del PJ, y fue uno de los primeros actos que se hizo, lo organizó este compañero en Ayacucho. Bien. Por eso, yo quería discutir esos procesos políticos populares, a mi modo de ver virtuosos, que empiezan en el 45, hoy en día, hace 81 años del 17 de octubre del 45, difícil. Yo conozco a algún compañero que era chiquito que está vivo, por ejemplo Dante Rubio, que tenía 11, 12 años en esa época, y vive aún. Lo que pasa es que está muy viejito y es difícil hablar con él. Pero casi no hay contemporáneos. Las personas que vivieron ese primer periodo peronista eran niños, niñas, y es difícil que tengan un recuerdo político o del proceso político que hayan vivido el 17 de octubre en persona. Entonces sí tenemos la suerte de tener acá compañeros que a partir de los años 70 vivieron intensamente la política argentina y vivieron el segundo proceso, el retorno de Perón después de largos años de resistencia. Después del 2001, la aparición sorprendente y estimulante de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y ahora tenemos otra etapa. Después de 10 años de la salida de ese proceso del kirchnerismo del poder, nos encontramos ante una nueva coyuntura histórica donde hay un emergente claro. Yo creo que todo... No solo las encuestas, sino lo que uno percibe entre los compañeros, en los territorios, en lo gremial también. Hay un compañero claramente que emerge como candidato aceptado por una mayoría para hacer la continuidad del proceso abandonado en ese 2015, ¿no? Que no volvió el 2019 con Alberto y que tuvo el proceso de Mauricio Macri y este de Milei, que pareciera ya estar en decadencia, ¿no? Entonces vamos a aprovechar a Marcelo acá para hablar de esas etapas. Vos sabés que esta promoción del programa de hoy me ha traído un montón de llamados de gente que, riéndose bastante, preguntándome si yo iba a hablar del 17 de octubre del 45. Claro. Yo por eso aclaraba, ¿no? Aclaro que no había nacido. Es cierto que empecé muy joven la militancia, y sobre todo en la superestructura, que parece que fuera más visible, más larga, qué sé yo, que entonces hay cosas que están riéndose, diciendo, a ver, pero bueno, esto me pasa por tener buena memoria, ¿no? No, y por ser muy joven también. Por ser muy joven. Y haber empezado a militar muy joven también. Exacto. En los 70, a ver, yo también era muy pibe, y en los 70 el regreso de Perón se había convertido en una consigna, o sea... Bueno, no, en realidad... Perón vuelve. En realidad eso es del 60, no es anterior, del 70. Inclusive, sí, sí. El Perón vuelve empieza antes de la frustrada... el viaje que hizo Perón, que los radicales con... en la presidencia estaba Arturo Illia. Arturo Illia, con el canciller era... ¿Costa Méndez? No, Costa Méndez fue... posterior de la dictadura. Fue de la dictadura de la NUCE, fue el canciller interviene y detienen el avión en Brasil. En Brasil, exactamente. Y el canciller es el mismo que sobrevoló la Plaza de Mayo cuando bombardearon, que es Miguel Ángel Zavala Ortiz. Miguel Ángel Zavala Ortiz. Sí. Que no sé por qué razón todavía mantiene el nombre de una plazoleta en el centro de la ciudad de Buenos Aires, un señor que es a todas luces un asesino que él no apretó el botón, pero sí impulsó el bombardeo, disfrutó del bombardeo porque viajó en los aviones, y ese señor fue el primero que evitó el retorno del general en los años 60, 63, 64, y que ahí fue, previo a eso, que nació el Perón Vuelve. La consigna del Perón Vuelve. Había
algunos cantos que no eran como los de ahora, eran a la pelotita, que Perón está cerquita, a la pelotita. Más ingenuos, ¿no? Y más... No tenían malas palabras tampoco. No, es que no se decían malas palabras ni por radio, ni por televisión, ni nada de eso que ahora es tan común. Sí. Ahora, vos estás con Perón el día que vuelve en el 72 con la dictadura de Lanusse. Exactamente. ¿Cómo llegas ahí primero? 17 de noviembre del 72. Yo militaba, como decía, desde muy joven, el grupo conducido por Ortega Peña y Duhalde. Y entonces éramos colaboradores de distinta gente, pero no teníamos una estructura grande, éramos un puñado, pero colaborábamos. Entre esa colaboración estaba, bueno, por supuesto, ya la defensa de los presos políticos había sido inmensa. Había pasado Trelew ya. Había pasado Trelew, así es. La colaboración con las organizaciones político-militares era bastante estrecha, pero además, cuando Perón lo designa a Abal Medina, a Juan Abal Medina padre, como secretario general del movimiento, él pide ayuda, porque además tenía una relación estrecha, pide ayuda y colaboramos con él, y casi específicamente en ese momento con la organización del retorno de Perón. Entonces estábamos en una oficina donde se recibían los llamados, los pedidos, las cosas se organizaba, y bueno, y Juan Manuel era el que organizaba porque era el secretario general del movimiento. Entonces, con esa cercanía fue que yo pude llegar a Ezeiza, porque yo pude entrar en el grupo de los 300 que autorizó el ejército de Lanusse para recibir a Perón. Se había hecho una especie de corralito donde se dejaba ingresar a solamente 300 compañeros, y cuando llega el avión, bueno, que hubo idas y vueltas, que si bajaba, que si no bajaba. Perón dijo que si no lo dejaban bajar, iba a bajar igual, que en lugar de bajar con Rucci iba a bajar con Ortega, mi hermano, y los compañeros de la juventud. Bueno, finalmente Perón baja y no lo dejan seguir viaje. Entonces Perón se va está prácticamente como secuestrado. No está detenido, pero está, viste que no lo dejan salir del predio de Ezeiza. Entonces se va al hotel de Ezeiza. Que está dentro del aeropuerto. Que estaba dentro del aeropuerto, ya no existe más. No existe más. Como hotel. Está el edificio tal cual. Yo estuve mirando el otro día. Y va al hotel y va parte de su comitiva, porque en el avión venían 100 y pico de compañeros de todo pelaje y de todo el país, deportistas, actores, políticos, y entre los que viajaron en el avión, como estaban Ortega y Duhalde, nos quedamos con ellos, pudimos ingresar al hotel de Ezeiza. ¿Por qué? Porque la mayoría se fue cuando vieron los soldados, vieron las ametralladoras, vieron los cañones, vieron todo lo que estaba desplegando. De los que vinieron en el avión quedaron, no habrán llegado a 15 aproximadamente. Se fueron, ahí estaba el padre Mujica, Marilina Ross, Chunchuna Villafañe, San Filipo, Goyo Peralta. Y ¿esos quedaron en el aeropuerto? Esos se fueron. Ah, se fueron. Se fueron. También se fueron los gobernadores, que estaba Carlos Saúl. De La Rioja. Y varios gobernadores más que habían viajado, algunos en el avión. Y Menem fue el último en subir a la lista para poder ir en el avión, porque no... De futuro gobernador. Futuro gobernador, claro, exacto. Sí, gobernador posteriormente cuando fueron las elecciones de Cámpora. Sí. Pero era un insistidor. Llamaba
3, 4 veces por día a pedir que se lo incluyeran en la lista. Y era otro Menem, todo patilludo, con un poncho. El gaucho Menem. El gaucho Menem. Nah, bueno, él adoptó el look de Facundo Quiroga, ¿no? Exactamente. Entonces ahí se hizo famoso. Exacto. Primero por su aspecto y después por lo que decía y las cosas que hacía. La cuestión es que accedía a estar y conocerlo a Perón y poder darle la mano y hablar, no sé si habría llegado a 10 minutos, porque éramos un grupo que recibió él recibía por grupos, espérate, porque yo decía que la mayoría se fueron, quedamos un grupo reducido, que entre los 300 habrán quedado 40 o 50, y de los que venían en el avión unos 15 o 20. Entonces eso Perón los recibió por grupos de 10, 15, 5, depende cómo eran las estructuras que... Los sindicalistas tenían prioridad, por supuesto, que tenían otro carril. De hecho, la foto esa famosa de Rucci con el paraguas... Eso es anterior a lo que yo estoy diciendo, porque es cuando baja el avión, sí. Perón lo suben al auto y cuando ve que hay gente, que éramos nosotros, los 300, hace parar el coche, se baja y saluda. Y ahí Rucci le despliega el paraguas porque llovía. Exactamente, había llovido a cántaros, porque vos te acordate el cruce del río de la Matanza, con los compañeros, muchos lo usaron a nado. Habían levantado los puentes del Riachuelo. Habían levantado los puentes. Fue realmente un operativo del ejército comandado por Lanusse, que trataron por todos los medios de que Perón no pudiera tomar contacto con la gente. Por eso es que Perón no se hace mala sangre, se queda tranquilo en el hotel y nosotros nos quedamos toda la noche con él. Y cuando a las 5 y pico de la mañana nos dice que Perón... Se levantaba temprano, ¿no? Sí, que Perón se está preparando para salir, plum, ahí se armó todo y empezó a aparecer, porque no había celulares, ni mucho menos, No. Pero siempre había alguien que tenía, había muy poquitos periodistas, muy poquitos, 1 o 2 nomás, pero que por ahí accedían a los teléfonos de línea del hotel. Entonces pasaba el aviso, lo daban por radio, qué sé yo cuánto, la cuestión que en poco tiempo se llenó todo el camino que iba a recorrer Perón de compañeros, pero que fue una cosa impresionante. Que no se salía, incluso no se sabía bien el recorrido, ¿no? No se sabía bien, pero después se corría la bola, digamos. Se corría la bola y el recorrido fue salir de Seiza por la autopista de Richel, que no era autopista todavía en esa época, pero era un camino ágil, de ahí a General Paz hasta Libertador, Avenida Libertador San Martín, y por Libertador hasta Olivos, a la cercanía de la Quinta Presidencial, que era donde quedaba la casa que el partido le había comprado al general para... La calle Gaspar Campos, ¿no? Gaspar Campos, exactamente. La casa se convirtió en el eje del país. Ese lugar era de todo el mundo. Absolutamente. Hasta Balbín, que fue a reunirse clandestinamente con Perón, que lo hicieron entrar por la casa de atrás. Saltó una tapia. Saltando una reja, sí. Sí. Y el Oscar Allende también, creo, ¿eh? Porque Oscar Allende fue otro de los que fue a visitarlo. El Bisonte. El Bisonte entraba por la puerta de adelante. Mire usted. No hacía esas mamarrachadas, porque Balbín lo que no quería era que no vieran a juntarse con Perón. Claro, tenía una interna radical fuerte. En cambio, el Bisonte había ya anunciado que iba a votar por una candidatura peronista, ¿no? Y tenía un caudal de voto importante. Aunque fue candidato él a presidente. Sí, casi el 10% de los votos juntaba el Bisonte en aquella época. Pero estuvo coqueteando con Perón mucho tiempo y después, bueno, rumbió para otro lado, que no sé si no habrá sido una estrategia para sacarle votos a los radicales. Bueno, él era el transigente, de la línea intransigente. Claro, ¿no? Él había sido radical cuando estaban en Estados Unidos, después fue de la UCRI cuando se abrió Frondizi, y después de la UCRI él se abre y hace el Partido Intransigente. Sí. La Alianza Popular Revolucionaria creo que se llamaba. Un nombre un poco pomposo. En ese momento sí, y el vice era de otro partido que se llamaba Sueldo. Democracia Cristiana, Horacio Sueldo. Horacio Sueldo de la Democracia Cristiana.
Sí, sí, que siempre también coqueteó con el peronismo, ¿no? La Sí, democracia sí, sí, cristiana. ellos estaban ahí. Yo por eso digo, no descarto que haya habido alguna estrategia de Perón, pues Perón hizo algunos movimientos con picardía, cosas que él hacía, según nos enteramos en ese momento, aparentemente Perón le canjeó a Balbín, no sé si el día que saltó la reja o no, una candidatura que era... Perón ponía un mal candidato en la ciudad de Buenos Aires para senador y Balbín ponía un mal candidato en una provincia que no me acuerdo si era Formosa, el Chaco o por ahí. Ujú. Un poroteo, digamos. Sí, te doy uno, me das otro, y así surgió la figura del señor Fernando de la Rúa, que ganó la senaduría por la ciudad de Buenos Aires. Que le decían chupete, porque era muy joven, ¿no? Sí, él empezó en el gobierno de Ilia como funcionario del Ministerio del Interior, que el ministro era Vítolo. Sí, bueno, ahí los oyentes empezaron a participar, pero muy en la actualidad están, ¿eh? Así que vamos a tratar de vincular lo que estamos diciendo a la actualidad. ¿Por qué yo traje el recuerdo de esto? Porque quería anticiparme a una etapa que puede venir en el peronismo, que es el surgimiento de un nuevo liderazgo que va a ser cuestionado por sectores internos. En aquel momento yo creo que Perón era incuestionable, ¿no? No, sin ninguna duda. No. Sin ninguna... El único que se atrevió 6 años antes aproximadamente, o algo por el estilo, a intentar cuestionarlo a Perón fue Bandor. Bandor. Augusto Timoteo Bandor. Desde la CGT, ¿no? Desde la CGT y de un gremio muy poderoso en ese momento, que era la UOM. Hubo unas elecciones en Mendoza donde él jugó prácticamente contra Perón. Y bueno... Era un gremialista de saco y corbata, andaba con traje. A veces venía de la izquierda, había sido trosco. Sí, había sido trosco, pero... Había sido trosco y era un tipo... en este momento, por ahí no lo entenderían algunos que están en el gobierno, pero él, por ejemplo, se daba una buena vida, tenía caballos de carrera. ¿Vas a acordar a algunos dirigentes de ahora? No, pero te quiero decir que no tenía nada de hombre de él. Y cuando se murió quedó todo para el gremio. Mirá vos. Él no tenía... No hacen eso los de ahora. Por eso te digo, hoy no sé si se entendería bien esto, pero bueno, hubo unos líos con la familia de algunos de los sindicalistas que se murieron hace un par de años, pero Bandor tenía... Sí, por ejemplo, el del gremio de los peones de campo. Claro, que es de Necochea, pero la familia de Bandor, bueno, seguramente sabría o que nunca hizo ningún problema porque fue una decisión consciente de Bandor, que él no como decía el que escribió el libro Robo para la Corona, él usaba el dinero, pero... Uno que le dicen el perro. Sí. Y que muerde. Muerde a los propios, el único perro que muerde al que le da de comer. Sí, debe tener un problema en la cabeza. Veo que algunos animalitos le pegan y tienen golpes en la cabeza y después reaccionan mal. Quedan atontados. Reaccionan mal, sí. Bueno, les comento. Saluda a Rubén Fanesi, hola Cumpa, bienvenido Marcelo, Rufito, que es un oyente que hace poquito nos está siguiendo, buenas tardes compañeros. El 1 de mayo un grupo de intendentes y dirigentes organizan un encuentro bajo el nombre del Peronismo Federal. Hoy necesitamos un federalismo para reconstruir el Estado-Nación, no para desmembrarlo. Esto es interesante lo que dice, después lo vamos a desarrollar. ¿Cómo se benefician las poblaciones con estos provincialismos que apuestan a debilitar el Estado-Nación? ¿En beneficio de los grandes capitales? ¿Puede haber federalismo sin nación? Y nos manda un gran abrazo de cierre. Es muy interesante lo que dice, porque yo creo que, a diferencia de ahí, que había una unidad atrás de Perón, ahora hay diferencias dentro del movimiento nacional, ¿no? Había una falsa unidad,
porque los enfrentamientos fueron tremendos, violentos y además con muchos muertos. En Ezeiza hubo muchos heridos, hubo por lo menos un par de muertos, y no me acuerdo las cifras exactas, pero la violencia siguió hasta las elecciones que ganó Cámpora, y no se conformaron nunca con que hubiera sido el sector de la derecha del peronismo que haya sido Cámpora el candidato. Por eso es que montan el recibimiento de Perón el 20 de junio en Ezeiza para confrontar las fuerzas. Entonces ahí es cuando se impone, porque además Perón decide jugar para un lado. Jugar para un lado y jugar para el lado de los violentos que habían hecho el atentado en el Palco. Reivindica la dirigencia gremial. Con Osinde, Norma Kennedy, y había, ¿cómo se llamaba? Otro militar había, no me acuerdo cómo se llama, y por supuesto toda la CGT completa. Sí, esa es una etapa en la cual uno, yo no viví eso que viviste vos, Marcelo, por eso es muy valioso lo que vos contás. Uno ahí se lleva una gran decepción, ¿no? Me parece. Los que veníamos del peronismo revolucionario. Totalmente. Nosotros tenemos un grupo que no era pequeño, pero tampoco era del tamaño de las organizaciones, un poco, de algunas sí, donde hicimos una reunión al día siguiente del 20 de junio y venían los compañeros que habían sido militantes desde el 55, venían llorando y diciendo qué pasó, qué le pasó a Perón, por qué Perón decide apoyar a lo peor del movimiento en ese momento y decide presionarlo a Cámpora para que renuncie. Bien. Tenemos un poquito los tiempos acotados porque desarrollamos mucho esto porque tiene muchas variantes, muchos datos que todavía no podemos dar porque no terminaríamos nunca. Yo quiero hacer una breve pausa para descansar un poquito la gola. Vamos a escuchar yo estuve buscando material de Perón de esa época, pero material que sea bueno, que nos dé un Perón bueno. Acá Perón está en la CGT, fíjese el cuadro, ¿no? Tiene a su izquierda a Isabel Perón, o sea, ya era presidente de la Nación, ¿no? Con la fórmula, porque Balbín y Allende van ahí y eran posibles candidatos a vicepresidente, pero no aceptan, según dice la historia, no aceptan el cargo, y termina Perón eligiendo a Isabel, que era su compañera, su esposa. Yo creo que Perón era... maniobraba siempre, como decíamos en esa época. Perón pone la luz de giro a la izquierda y dobla a la derecha. Tal cual. Entonces, no se sabe si eso era la intención era esa o era simplemente ir ganando terreno, ganando espacio, movilizando a los compañeros. Y Perón, nosotros habíamos hecho un gran esfuerzo de campaña para tratar de que fuera Cámpora el vice Perón, pero la derecha nos ganó. No. Entonces, la derecha sí impulsaba a Isabel. ¿Por qué? A través de López Rega, porque la derecha estaba casi, te diría, manejada por López Rega y por Lorenzo Miguel. Y los últimos años de la estadía de Perón en España había sido en compañía de Isabel y López Rega, que era como su secretario en Puerta Hierro, ¿no? en la presidencia de Madrid, ¿no? Era la influencia principal de Perón, más allá de que no le quitó responsabilidad ideológica a Perón también en esas definiciones, ¿no? No se las quitamos. No se las quitaban porque a Perón siempre dio la sensación que le daba mucho más trabajo apoyar las líneas revolucionarias y combativas del peronismo que las líneas de derecha y de derecha económica. En esa etapa por lo menos, ¿no? Bien. Elogian mucho tus historias. Hoy se dice, Rufito, muy buenas las historias de Marcelo. Hoy se niega o se ataca a los sectores del peronismo que se fueron radicalizando a la luz del desarrollo del proceso de lucha 55-73. Eso es interesante porque va a ser el nudo después de que escuchemos este audio de Perón. Este audio yo lo rescaté porque es difícil de esa época. Los discursos eran agresivos hacia los sectores más progresistas, más avanzados de izquierda del peronismo,
Pero rescaté este discurso en la CGT, que está rodeado, reitero, de Isabel, y del otro lado de José Ignacio Rucci, es en el 73, principio del 73 seguramente, porque Rucci fue asesinado en septiembre del 73. Septiembre, ¿no? sí. Entonces, el operativo Traviata. acá Perón hace una descripción de lo que es lo que va a ser el futuro del mundo, una definición geopolítica, y es muy asombroso la coincidencia con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Porque en ese sentido era un gran estadista. Vamos a escuchar ese Perón, Dayana, dale, es breve. Primero, gran importancia. Segundo, nos dimos cuenta que el mundo marcha hacia la universalización o hacia la hecatombe. Segunda enseñanza. Y tercera enseñanza, nos dimos cuenta de lo estúpidos que han sido los hombres, que durante siglos se han muerto por millones defendiendo una frontera que solo estaban en su imaginación. Frente a ese imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizá antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra y disminuirá a la mitad la materia prima que es disponible para seguir viviendo, se va a tener que producir indefectiblemente la integración universal. Es decir, que los hombres se pongan de acuerdo en la defensa total de la tierra y en la utilización de la tierra como hermanos y no como enemigos unos de otros. Además de eso, será necesario que se satisfaga la solución a esa superpoblación. Y cuando en la tierra ha habido superpoblación, porque eso se ha producido ya en algunas regiones, ya que obedece no al número de habitantes solamente, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas. Uno es la supresión biológica, es decir, matar gente, de lo que se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la tierra. El otro es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Si el hombre, en esto que resta hasta ese momento del año 2000, el comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, y no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se ha decidido por el texto. Uno de los últimos discursos del general Perón.